Hola, les habla Abel desde Pekín, China. Bienvenidos a mi podcast El Cuento de Roma, episodio 29, El primer cónsul plebeyo. Estamos en el año 368 a.C. Un joven de alta estatura llamado Lucio VI Laterano acababa de desmontar frente al edificio del Senado con 3 pergaminos de papel bajo su hombro. Lucio VI Laterano era un tribuno de los plebeyos. En otras palabras, él era automáticamente un enemigo del 100% de los patricios de Roma y nada que estuviese en su poder era bienvenido en el Senado. Mucho menos 3 gruesos pergaminos conteniendo leyes que cambiarían Roma. Cuando Lucio VI Laterano subió por las escalinatas, él estaba muy consciente que toda Roma lo miraba. 3 de sus proyectos estaban a punto de convertirse en leyes, y esta vez ni el mismísimo Camilo no se le pondría en el camino. La primera ley hacía que todo lo que un deudor pagaba en forma de intereses se convertía en capital de dicha deuda, y por ende el pago de deudas ya no sería como una vuelta de una mula atada a un molino para moler granos. La segunda ley le prohibía a cualquier persona, patricio o plebeyo, poseer más de 300 hectáreas de tierra sin uso y en los alrededores de Roma. Y también prohibía que más de 100 vacas o cabras utilicen terrenos públicos en Roma para pastar. La tercera ley, la más importante, decía que uno de los cónsules elegidos cada año en Roma debía ser de origen plebeyo. Los patricios sabían que iban a perder y mandaron a llamar a Marco Furio Camilo para que los salvase. Así que, mientras las deliberaciones de todo esto comenzaron, mensajeros secretos iban a todo galope hacia la residencia de Camilo. Pero nosotros, al mismo tiempo, tenemos que ir a nuestro segmento del podcast de la semana. Esta semana quiero presentar otro podcast de historia que he encontrado en iVoox y cuyo autor me ha dado la libertad de mencionar aquí. Se trata de un podcast llamado Podcast de Historia Deconstruida y pertenece a Gabriel Rodríguez. He oído varios de sus episodios, en total hay 20, y aquí van 2 episodios que les quiero recomendar. 1. Aníbal a las puertas. En sus propias palabras, este episodio dice así: revive con nosotros durante unos minutos parte de la aventura de Aníbal y cómo gracias a su astucia y aptitudes fue capaz de propiciar la mayor derrota de la historia de Roma, aniquilando sus ejércitos en la batalla de Canas. Y 2. Balduino IV, el leproso, defensor de Jerusalén. Y en sus propias palabras, este episodio dice así: a finales del siglo XII, la supervivencia de los estados cristianos de Tierra Santa pendía de un hilo. Balduino IV, el rey leproso, asume la responsabilidad de defender su reino ante Saladino, el príncipe del Islam. El podcast también tiene su propia página en Facebook y para eso simplemente ingrese la siguiente dirección: www.facebook.com/historia deconstruida. Y hablando de eso, creo que pronto voy a mencionar la página de Facebook de mi propio podcast aquí también. La página existe ya hace meses, pero no la mencionaré aquí hoy, algún otro día. Bueno, antes de volver a nuestro episodio propiamente dicho, quiero decirles que si sabéis de cualquier otro podcast en castellano que también trate el tema de historia antigua o Roma antigua, por favor pónganse en contacto conmigo porque realmente los quiero mencionar aquí. Vayan a www.elcuentoderoma.com y vean la página de contacto. Es así de simple. Bien, volviendo a nuestro cuento, el cuento de Roma, y a lo que Camilo hizo cuando los mensajeros llegaron a su domicilio. Pero antes de eso necesitamos crear un paréntesis para explicar cómo es que llegamos a un punto donde un patricio está a punto de presentar leyes, obviamente a favor de los plebeyos, y cómo es que nadie lo mataba o arrestaba. También necesitamos saber que aquí nos encontramos en un tiempo diferente y una nueva generación ha tomado las riendas del destino de Roma. Si usted se fija en cualquier mapa cronológico de la historia de Roma del siglo IV a.C., las 2 primeras cosas que va a notar es el año 390, el año del saqueo, y luego va a notar que desde el año 375 hasta el año 370 a.C. no había cónsules o tribunos algunos en Roma. Y para eso existen, como siempre, 2 versiones. Por un lado, Tito Livio utilizó esos años para reconciliar sus fechas, es decir, lo que él había escrito en sus primeros 5 libros con la realidad de lo que andaba pasando, ya que ahora las crónicas eran ciertas e imposibles de negar.
Por el otro lado, aquí hubo un espacio donde ciertos tribunos plebeyos bloquearon votos en el Senado de Roma, hasta tal punto que daban un veto a todos y cada una de las decisiones tomadas por los senadores, y eso incluía las votaciones para los cónsules de cada año. De eso vamos a hablar en un minuto, pero quiero que sepan que realmente fue así. Un par de tribunos asesinaba todos los votos del Senado y verdaderamente hubo un par de años que nadie gobernaba oficialmente en Roma. Personalmente dudo que fueron 5 años, pero esa es la cronología oficial que cualquiera puede ver en la historia de Roma, en cualquier documento público, así que voy a tomarlo como tal, porque pues no tengo otro remedio. La nueva generación que regía las mentes y opiniones de Roma era muy diferente de la generación que terminó con aquella ciudad de Velles y que sufrió el asalto y saqueo de Roma. Si bien algunos gigantes aún estaban vivos de la generación anterior, el cambio se sentía por todos lados. Marco Furio Camilo aún era el romano con más autoridad en Roma. Roma aún recordaba el saqueo de los galos con una mezcla de vergüenza y odio. Y en nuestra saga familiar, Lucio, si bien ahora era un hombre viejo, aún mandaba con el destino de su familia y con el taller de escudos, cinturones y artefactos de cuero, el cual logró reconstruir gracias al oro que Aeliana había enterrado y escondido 6 horas antes de que los galos llegaron a las puertas de Roma allá en el 390 a.C. Ambos, Aeliana y Lucio, ahora estaban disfrutando de una vida de trabajo y sacrificio y en todos los sentidos de la palabra fueron bendecidos. Lucio había cambiado mucho en su vida. De niño, Lucio no había perdido ni una sola lágrima cuando su hermano mayor cayó en una batalla defendiendo Roma, y constantemente se enfrentaba a las opiniones de su propio padre, el viejo Marco. Con 3 hijos varones, todos nacidos en el marco de una hora, la familia era lo más importante en la vida de Lucio ahora. Años más tarde, Lucio y Aeliana tuvieron 2 hijos varones más, y luego una niña, la cual llamaron Julia, en honor a tía Julia, que había sufrido tanto durante su vida. Pero el cambio más grande en sus vidas fue el destino del tercero de aquellos trillizos, un muchacho que aparentaba tener un don especial, el don de la vista. Desde muy joven el muchacho mostraba una vista impresionante y su talento de puntería hizo que Lucio lo pusiera en una escuela especial para arquería con un maestro que provenía de la isla de Creta. Y aquí necesito añadir que si bien Roma nunca se destacó en arquería, ni en sus batallas, ni como deporte, arqueros de todo el imperio romano serán responsables de muchos de los eventos más importantes en el futuro. Antes de cerrar nuestro paréntesis, quiero mencionar otra cosa. ¿Se acuerdan de los 3 hermanos que fueron a la ciudad de Clusium cuando Breno y sus senones querían tierras de ellos? ¿Y se acuerdan cómo Clusium inmediatamente llamó a Roma? Bueno, de acuerdo a aquellos registros, los 3 hermanos eran hijos de un tal Marco Fabio Ambusto, quien era el pontífice máximo de Roma en ese tiempo. Uno de esos 3 hermanos, el que se llamaba Cesón Fabio Augusto, luego tuvo 2 hijas. Y como era costumbre en Roma, ambas hijas llevaban el nombre del clan del padre y por ende eran conocidas como Fabia la mayor y Fabia la menor por orden de nacimiento. Cesón casó a su hija mayor con un patricio llamado Servio Sulpicio Pretextato. A ver, voy a repetir ese nombre bien despacito porque nos hace falta recordarlo por un rato. Servio Sulpicio Pretextato. Vaya nombre, pero ahí lo tiene. Cesón también casó a su hija menor con un plebeyo llamado Gayo Licinio Estolón. Y esa muchacha, casada con un plebeyo mientras que su hermana disfrutaba del estatus de los patricios, lógicamente se quejaba del maltrato que su padre le dio. A ver, voy a repetir este nombre también, Gayo Licinio Estolón. Pero cuando el padre de las muchachas oyó que su hija menor no se sentía feliz siendo casada con un plebeyo, este le dijo que pronto ella tendrá todo lo que su hermana mayor tenía y mucho más. De hecho, Cesón Fabio Ambusto trabajó casi toda su vida para hacer que las diferencias entre patricios y plebeyos desaparecieran y con ese objetivo hicieron un plan. El plan era simple en realidad. Como tribunos de la plebe, entre los 3 hombres, ellos acumulaban suficiente poder como para empezar a vetar todo lo que el Senado daba. Y digo todo. Y cuando digo que entre los 3 hombres lo vetaban todo, me refiero al viejo Fabio Ambusto, a su yerno Licinio Estolón y al mejor amigo de este, el hombre donde nuestro episodio de hoy comenzó, Lucio VI Laterano.
Bueno, ahora sí podemos cerrar nuestro paréntesis porque ahora entendemos un poco mejor por qué los patricios aceptaron toda la presión que los plebeyos le dieron. Nada funcionaba en la ciudad. Marco Furio Camilo, ya viejo y cansado, se negaba a actuar en favor de los llorones patricios cada vez que una ley nueva le salía, y además entre los vetos de esos 3 tribunos y el sentimiento general de esta nueva generación, las rencillas entre las 2 clases sociales ya hasta le caían mal a los mismos patricios. Paréntesis cerrado, y espero tema entendido. Y aún estamos en el año 368 a.C. Cuando Camilo recibió a aquellos mensajeros secretos, él ya sabía de qué se trataba. Lo que él no sabía era que, al mismo tiempo, un ejército de los Veletrios, una tribu bien al sureste de Roma, volvió a causarles problemas al Senado romano. En realidad, la historia de los Veletrios no empezó ahí, sino que empezó mucho antes, en ese tiempo cuando todo el mundo le daba patadas a Roma, apenas los galos se habían ido. La guerra, si es que eso lo podemos llamar una guerra entre Roma y Veletria, fue más o menos así. En el año 385 a.C., durante otra guerra entre Roma y los volscos, los colonos romanos de Veletria le prestaron unos soldados a los volscos para que luchen con ellos y, por ende, en contra de Roma. Los romanos se enteraron de eso porque había hombres de Veletria entre los prisioneros de guerra capturados en una batalla que ganaron en contra de los volscos. Me puedo imaginar las caras de los romanos contando sus prisioneros y como habrán dicho, ¿y eso? ¿Estos no son volscos? ¿Por qué están aquí junto a los volscos? Por supuesto, estos prisioneros fueron enviados a Roma y cuestionados porque en teoría esto era una traición a la patria, puesto que los colonos romanos en esa zona se suponía que le tenían que ayudar a Roma y no apoyar a los volscos. Pero resulta que los colonos de Veletria enviaron enviados a Roma para liberarse de la acusación de unirse a la guerra de los volscos y para pedir la liberación de esos cautivos para que sean castigados por la gente de Veletria misma y de acuerdo con sus propias leyes. Esa petición fue denegada. Recibieron una reprimenda y una orden de salir de la ciudad. En el año 382 a.C., 2 de los tribunos militares con poderes consulares, Espurio y Lucio Papirio, marcharon hacia Veletria. Ganaron una batalla y el enemigo se refugió en la ciudad. Los tribunos decidieron no perseguirlos y no hacerle asedio a la ciudad porque no se sentían seguros de una victoria fácil. En el año 370 a.C., los colonos de Veletria volvieron a hacer un error. Esta vez hicieron varias incursiones en territorio romano y hasta sitiaron la ciudad de Tusculum. Así que ahora también sabemos que Marco Furio Camilo sí aceptó ese puesto de dictador cuando los mensajeros llegaron esa mañana. Pero no era por el tema de las leyes, sino por el tema de la amenaza de la gente de Veletria. Inmediatamente Camilo se fue al ataque y en muy poco tiempo los romanos dieron vuelta a la situación. Pero por ese asunto los patricios, llorones como siempre, le pidieron a Lucio VI Laterano que esas 3 leyes fuesen pospuestas por un año y el hombre no podía decirles que no porque, bueno, Camilo estaba en el campo de batalla y toda Roma dependía del resultado de eso. Pronto, Camilo liberó a Tusculum del asedio y le puso un asedio a la ciudad de Veletria. Ese asedio duró un año, o sea, hasta el año 367 a.C., cuando Camilo, en un movimiento genial de pinzas de cangrejo, capturó la ciudad entera. En realidad, Camilo fingió tener que alejarse de la ciudad de Veletria y salir al encuentro a unos galos que se habían perdido en la vecindad, y cuando venció a esos galos, sin siquiera transpirar mucho, inmediatamente volvió a Veletria. Los habitantes, asustados, cayeron en la trampa porque pensaron que los romanos se fueron para siempre. Cuando vieron que Camilo estaba al mando de las tropas otra vez, y como no tenían tiempo de reagruparse otra vez dentro de su ciudad, la gente de Veletria se rindió sin lucha alguna. Después de eso, Camilo volvió a Roma y le devolvió el poder al Senado. El Senado se dio cuenta que a Camilo el tema de las leyes que ahora llevaban el nombre de Lex Licinia Sextia no le interesaban ni 3 pepinos y tuvo que darle el ok a Lucio VI Laterano. Los plebeyos habían ganado. El año siguiente, las 3 leyes fueron promulgadas y oficialmente esta fue la primera vez que Roma, es decir, el Senado de Roma, votaba por un cónsul patricio y un cónsul plebeyo. Lucio VI Laterano fue elegido como el primer cónsul de origen plebeyo en el año 366 a.C. Y la promesa que el viejo Fabio Ambusto le dio a su hija menor,
la que se tuvo que casar con un plebeyo, se cumplió al pie de la letra. Pero aquí tenemos que resaltar dos cositas. Uno, ese mismo año los patricios también crearon 2 puestos nuevos dentro de la maraña de puestos y títulos, y estos 2 puestos solo podían ser tomados por patricios. Por un lado, crearon el título de pretor. Los pretores, de aquí en más, se encargarían de las responsabilidades judiciales de los cónsules. Y por el otro lado, se creó la oficina de los ediles, de los cuales vamos a hablar más en el episodio que viene. Y 2, Tito Livio parece haber hecho un par de errores en esta parte de su historia, porque según la historia, ya existían muchos cónsules y demás magistrados que no eran de clase patricia propiamente dicha. Si nos fijamos con más detalle, los patricios, verdaderamente patricios, eran menos de un 1% de la población de Roma, así que era casi imposible que todos los cargos de tribunos militares y cónsules hasta aquí eran solamente llevados a cabo por patricios propiamente dichos. Pero bueno, la historia de Roma lo dice así y es por eso que este episodio lleva este nombre. Bien, ¿qué nos falta hoy? Ah, sí. Cuando Lucio VI Laterano tomó su cargo como cónsul, Marco Furio Camilo decidió ocuparse con un tema de grave importancia. Ya viejo y sabiendo que estaba cerca de su final, Camilo ordenó la construcción de un templo nuevo. El templo fue dedicado a la diosa romana llamada Concordia y fue ubicado al lado del Foro Romano. Concordia era la diosa que encarnaba el acuerdo en el matrimonio y la sociedad y por ende representaba el final de la enemistad entre patricios y plebeyos. Bueno, esa enemistad no terminará por otro siglo más, y la verdad era que el templo mismo tampoco se terminó de hacer hasta el año 167 a.C. 2 años después, Marco Furio Camilo se convirtió en otra de las víctimas romanas de la plaga. Marco Furio Camilo murió en el año 365 a.C. y la gente de Roma mantuvo luto por un largo tiempo en honor al segundo fundador de Roma. Y en nuestra saga familiar, el viejo Lucio no pudo superar esta noticia. Y a pesar de que Camilo ya no era infalible en su mente, como lo era cuando Lucio era joven y sin experiencias propias, Lucio habló muy poco después del fallecimiento del gran padre de la patria. Un año más tarde, durante la noche más larga del invierno, Lucio también falleció, con su mano izquierda entre las manos de Aeliana, ya anciana, ya débil. Sus hijos, Lucio, Marco, Cesón, Publio y Julia, todos estaban a su lado. Solamente su hijo Espurio, el arquero, no estaba allí, ya que se encontraba en la isla de Creta. Y por alguna razón que Aeliana no podía entender, ella firmemente creía que otros familiares esperaban a Lucio del otro lado de esta vida. En la ignorancia de su alma, ella no creía en la laguna Estigia y el inframundo, y les prohibió a los hijos que una moneda fuese metida dentro de la boca de su padre. Visiones de algo mucho mayor que lagunas e inframundos con perros y serpientes le aparecían a Aeliana ya por varios años, y ella las describía en pergaminos de la mejor manera que podía. Antes de que Lucio muriese, ella le habló de esas visiones y él estuvo de acuerdo con ella. «Tienes razón, esposa», le dijo Lucio un día. «No necesito de una moneda para ir a donde monedas no se hacen». Aeliana lloró de alegría aquel día, pero no sabía exactamente por qué. Bueno, la semana que viene veremos cómo los romanos obtuvieron su primer dictador plebeyo, su primer censor plebeyo y su primera guerra que no se podía ganar con soldados parados en una fila derecha. También tendremos noticias de Marcia allá en Cartago, de la cual no hemos oído en muchos episodios y cuyos hijos ya tenían hijos. Finalmente también veremos las consecuencias de lo que estos romanos hicieron, crear una ilusión de igualdad entre clases sociales. Y por esto, nuestro episodio próximo, episodio 30, las montañas samnitas, tendrá como su punto principal la nueva amenaza de Roma, los samnitas. Gracias por escuchar y hasta la semana que viene.